Seguimos informando a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día en esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Estamos aquí con el tema de la minería. Franklin Soria, él es representante o también habla sobre lo que son los aspectos de minería. Estaba leyendo la revista Prensa Minera y en la cual hay un titular interesante: los políticos no hablan de minería. Franklin, buenos días, bienvenido a esta gran alianza de medios de comunicación. ¿Por qué los políticos no hablan de minería? Muy buenas tardes, primero un agradecimiento, un honor estar en la hidalga ciudad de Loja, acogedora especial. Apeguémonos un poquito al micrófono. Agradeciendo el espacio, estimado. Bueno, nuestro análisis es que los políticos todos prefieren divagar en apreciaciones demagógicas sobre la minería por la fuerza que tiene el discurso antiminero. Que tenga fuerza no quiere decir que sea coherente. Que no sea coherente no quiere decir que no sea respetable. Es respetable, pero ahora que han consumado sus objetivos en cerrar la posibilidad de extraer el petróleo en el Yasuní y de bloquear el crecimiento minero en el Chocó andino, ellos deben asumir las responsabilidades del uso o abuso de la herramienta constitucional de la consulta popular, porque resulta muy cómodo proponer una consulta sin medir los efectos, candidatizarse para el 2025, que es lo que definitivamente ellos pretenden y quieren hacer un figuretismo político, sin importarle los efectos sobre el fisco, en el caso del bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, ni los efectos sociales, económicos, jurídicos, afectando la seguridad jurídica en el ya mermado escenario minero nacional. Entonces, deben responder por los efectos ya que consiguieron lo que querían. Claro, pero cuando yo le consulto a Franklin, por ejemplo, los políticos no hablan de minería, porque es cierto, la minería es una parte de cómo se extrae los recursos naturales, pero los políticos no hablan de recursos naturales, que es muy diferente al tema de la palabra minería, y posiblemente allí es la gran equivocación o los hierros que fue esta consulta popular de preguntarle al ciudadano ecuatoriano si están de acuerdo con los temas de minería. La minería es una técnica para extraer recursos naturales, Franklin. Por supuesto, usted ha señalado algo esencial. Además, la minería en el Ecuador es histórica. Recordemos que las ciudades del sur, Loja, Zamora, Valladolid, Palanda, algunas se construyeron y se reconstruyeron porque había una vocación de búsqueda de acceso a las minas legendarias, en este caso claro, ya no del Dorado, sino acá del gran mítico reino de Maynas. Entonces, si no reconocemos y no recordamos esa realidad, caemos en esos simplismos que implican negar una actividad técnica que incluso la realizan países como Noruega, uno de los principales auspiciantes de las ONGs, que son los que sostienen, y qué bueno que le sostenga, qué bueno que le generen empleo las ONGs a todos estos líderes antimineros que existen en el Ecuador, respetables sin duda, pero siempre evasivos en los debates de fondo. Y yo demando al sector antiminero que demuestre si realmente suspender la actividad minera tiene un efecto real sobre la contaminación y el calentamiento global. Ellos hablan desde la superficialidad. Para evitar el calentamiento global, la humanidad debe dejar de consumir hidrocarburos. Para dejar de consumir hidrocarburos y movilizar, transportar las industrias, la energía, necesita usted de energías alternativas. El parque eólico es un buen ejemplo de lo que se puede utilizar el grafeno, aligerar los metales como el acero. Entonces, si ellos niegan y ocultan esa realidad, tenemos un país claro, desinformado como el actual. Pero, por ejemplo, el parque eólico, el que está cerca a la ciudad de Loja y también los que se proyectan, pero esos parques eólicos que generan a lo mejor energía con la fuerza de los vientos, también utiliza recursos naturales y que es necesario que la minería los extraiga para poder fabricar los rotores, un montón de implementos de los mismos, Franklin. Así es, para la conductividad a través del cobre,
para la conectividad en las terminales de oro, para el almacenamiento de esa energía en el litio. Entonces el ecologismo en el Ecuador es un populismo más. Es el populismo ecologista de Yacu Pérez, es el populismo ecologista de algunos señores respetables sin duda, pero que no tienen la transparencia de decir nuestros objetivos no son nacionales. Sus objetivos responden a agendas impuestas por ONGs extranjeras en países que ellos sí hacen actividad minera y que le impiden a los nuestros tener una posibilidad, un acceso, una economía, unos recursos, incluso para sostener la dolarización divisas. O sea, para que no los compitan en lo que es extracción de recursos naturales estos países. Por supuesto, hoy que están bien cotizados los metales, no quieren que el Ecuador produzca. Cuando ya pase el boom minero, seguramente dirán, bueno, ahora sí. Entonces, hipocresía, ese doble rasero, ese desconocimiento de la realidad. ¿Qué pasa cuando una localidad no tiene economía? Yeah. La primera en ser afectada es la ecología, o acaso no saben, seguramente no saben, pero nosotros sí hemos tenido el gusto, la alegría y el honor de haber a través de Loja llegado al Amazonas. Entonces usted sube acá a la balsa, pasando Zumba, baja a la balsa, sube a San Ignacio en Nambaye. ¿Qué hace el pueblo peruano para tener energía? Deforesta, porque el gas es caro, entonces te queman los árboles, tiene desiertos. Entonces, donde no hay economía, no hay ecología. Pero para los ecologistas populistas del Ecuador que viven de las ONGs, hoy yo les conmino a ellos que demuestren cómo sobreviven, porque resulta muy cómodo acusar a quienes defendemos la minería de que tenemos vínculos con la minería, pero lógico, si es una actividad contemplada en la Constitución, todos los países en el mundo la realizan, que se realice correctamente y con todos los controles es otro tema. O sea, los ambientalistas y ecologistas defienden el aspecto verde, pero se nutren de riqueza verde a través, a lo mejor, de recursos económicos de los fondos verdes. verdes, de la economía verde, de los partidos verdes de Europa, que sí, que teniendo ya desarrollada la industria como Alemania o Holanda, es muy fácil postrarle, castrarle al Ecuador la posibilidad de desarrollar industria, de desarrollar investigación científica, porque sin recursos no hay investigación científica. O sea, tenemos que poner en la auditoría pública a quienes representan las ONGs. ¿De qué viven los señores? ¿De qué viven? Del pasto no ha de ser. Por supuesto. Ahora, una situación. Porque los estados, por ejemplo, hablemos de los municipios, hablemos de los gobiernos provinciales, incluso de los parroquiales, y del mismo estado, ¿por qué ellos no generan una política de estado sobre el tema de los recursos naturales que tiene el estado, para poder arbitrar medidas que, hablemos conscientemente, una minería inteligente, con tecnología y aspectos de investigación bien desarrollado, ¿en qué momento podría afectar la naturaleza si estamos hablando de ponerle seguridades jurídicas para extraer recursos naturales? Primero, la minería es una actividad de alto impacto ambiental, como lo es la agricultura, como lo es las bananeras. Es un monocultivo que mata el suelo, que se lo fertiliza, que se lo droga al suelo para que rinda, pero ahí no vemos a los ecologistas. ¿Dónde están los ecologistas de aquí de Loja proponiendo algo para el río Catamayo y el Zamora? ¿Dónde están? Ahí no hay actividad minera y los ríos están muertos. Las mismas ciudades contaminan. Por supuesto, afectando el turismo y el emblema de ciudades. Hasta una canción tiene Loja a orillas del Zamora, tan bellas, de bellos saucedales, risueños. Claro. Entonces, ¿dónde están? Están donde les mandan las ONGs. ¿Qué hacer sobre el aspecto minero? El control de la actividad minera no han sido los ambientalistas los que han denunciado a las plantas contaminadoras de Portobelo. Ha sido Franklin Sori, Prensa Minera, un documental que lo presentamos con los ambientalistas, eso sí, serios del Perú, que demandaron al Ecuador por contaminación del río Puyango-Tumbes, que están contaminando este momento en Portobelo plantas que no son cerradas por la corrupción, por la concupiscencia, por el concubinato corrupto y podrido de hoy, Arcem, antes Arcom, que no cierra esas plantas. ¿Dónde están los antimineros? ¿Por qué no hacen una marcha en Portobelo? Vamos juntos a cerrar esas plantas. No, lo que hay que hacer es el show del combate generalizado sin diferenciar que hay proyectos mineros con diferentes estándares. Y hay que reconocer qué puede hacer
El Estado, si tiene funcionarios corruptos, pues hay que depurar esa agencia. Hay que depurar esa agencia. Y además de ello, claro, hay que depurar el poder institucional para evitar que claro, observan posibilidades de generar un aspecto de corrupción y a lo mejor lo realizan y lo profundizan en el sentido de que la minería y el discurso que hemos conocido. Pero como periodista, por ejemplo, yo creo que es el momento que el Ecuador se siente a hablar seriamente sobre lo que es los recursos naturales y también los medios tecnológicos para extraer esos recursos naturales. Alguna vez yo razonaba en el sentido de que la agricultura y la ganadería es una minería a cielo abierto en superficie, que utiliza determinados componentes y también utiliza determinadas mecánicas para poder realizar esa labor. La ganadería deforesta. Y la agricultura. Afecta el ciclo de las lluvias. Claro, y la agricultura no la dejemos a un lado, tenemos que irla visualizando correctamente. No quiere decir que dejemos de hacer ganadería, dejemos de hacer agricultura. Significa tecnifiquemos, significa volvámosle inteligente, como usted dice, pero permitamos su existencia. Es una perversión a un país con una particularidad, uno de los países más pequeños de América del Sur, ¿no? Solo Uruguay es más pequeño que nosotros. Claro. Pero la población de Uruguay es 3 millones de uruguayos, la población de ecuatorianos 20 y en crecimiento. Este año el Ecuador tuvo un crecimiento del 0.7% de su economía. Comparada a la explosión demográfica, hubo realmente un decrecimiento. Es decir, vienen jóvenes, hombres y mujeres, que van a demandar con toda justicia servicio de educación, salud, vialidad, empleo. No va a poder ser el ecologismo el que les dé empleo ni les garantice. Un país con este grado, con este escenario, necesita aprovechar todas las posibilidades económicas. Ecologistas no es excluyendo cómo claro, se va a salvar el mundo, es armonizando. Pero Franklin, hay una situación. A lo mejor en los tiempos bíblicos de Adán y Eva, que según la Biblia cogieron una hojita, también se convirtieron en, a lo mejor, que atentaban la naturaleza al coger la hojita para taparse. Esa cantidad de 18 millones o de 20 millones de ecuatorianos necesita de recursos para la supervivencia de esa humanidad. ¿Y esos recursos de dónde vienen? Sume los migrantes, creo que seremos como 22 o 24. Claro, pero a lo que los quiero llegar. Regularizados, venezolanos, colombianos, peruanos y etcétera. Ya, la vestimenta que tiene usted, la que tengo yo, el reloj, el celular, esos productos, ¿de dónde vienen? ¿Del espacio o hay que minar? Yo le voy a pasar, estimado, 2 videos, una antiminera de la SOAI y una antiminera de Bolívar. Cuando hablan a la cámara, las calzas son de oro. Las calzas son de oro. Entonces, o sea, una sonrisa muy metálica. Millonaria, yo decía. Entonces esos indígenas que se creen que realmente son antimineros, falso. Sí, las nacionalidades primigenias nuestras hacían minería. La primera, el Tahuantinsuyo, el cañari, los cañaris lograron amalgar antes que los europeos el platino y el oro. Okay. Y el emblema, el sol de la tolita, es oro del Ecuador, que es indígena. Entonces, solo hoy, los pachamamistas de hoy, los yacus, amanerados y flojos de hoy, creen que se puede despreciar los recursos que la madre naturaleza ha dispuesto para un uso racional de estos recursos. Claro, las reservas hídricas y lo que son los humedales y las recargas hídricas, claro, pues hay que protegerlas. Por supuesto, pero hay otros sitios, que se debe operar, pues. Hay otros sitios que a lo mejor sí se puede hacer, pero exigiendo que todo sea tecnificado y una reparación ambiental en el momento de esa cosecha de los recursos naturales. Pero hay que ser claros en la política de Estado, no simplemente la de los partidos y movimientos políticos y de estos feudos ecologistas que lo único que hacen es traer recursos económicos para solventar ellos sus necesidades. Claro. Y disculpe que lo diga así. Es fundamental, ¿no? Disculpe que lo diga así. Un testimonio de una persona que dice: aquí llegaron, como habla el pueblo, ¿no? Con una mano adelante y una atrás. Nos hicieron firmar unas actas que iban a reforestar las lomas. Les llegaron los dineros, nos compraron las tierras, hoy son los terratenientes y no reforestan. Esos son los ecologistas que tiene el Ecuador. Otro gran ecologista, Rocco de Sevilla, pero su resort no tiene licencia ambiental y está en el Choco Andino, pero es ecologista, ¿no?
y la noche cuesta $1,500 por persona. Y nada de eso le llega a la pobre población de Pacto. Por eso Pacto estuvo a favor de la minería. O sea, se está aprovechando Se pintan de verde, populismo ecologista puro y duro, populismo ecologista. Ya. No tratan sobre las causas, sino sobre los defectos. Ahora, yo quiero preguntarle, porque ya se consultó al pueblo ecuatoriano y la mayoría dijeron que dejemos allí el petróleo y que dejemos tranquila la explotación. ¿Cuáles son los efectos de esta consulta para el tema recursos económicos para el Estado y también lo que sería el beneficio de los recursos naturales que puede otorgarle al Estado ecuatoriano esta riqueza que tiene el territorio ecuatoriano? Los efectos, y hablemos también de los beneficiarios. ¿Sabe quiénes son los primeros beneficiarios? Estos ecologistas que seguramente ya querrán terciar por la presidencia en el 2025, alcaldías y prefecturas disfrazados de pachamamas y todo lo demás. Yacu Pérez no irá por su estrepitoso fracaso, pero ellos son los beneficiarios directos. Ya figuretearon políticamente, no demostraron, lloraron y toda la pantomima que hacen, pero no demostraron el argumento fundamental. Abusaron de una herramienta constitucional. Desmontar ese campo le cuesta ¿a quién? Al Ecuador. Ese petróleo va a ser explotado desde el Perú. Ellos ni conocen el Parque Nacional Yasuní, yo sí les puedo decir ahorita de memoria qué viene después de Providencia, qué viene de Puerto Italia, de ahí desemboca el Yasuní, de ahí al lado derecho del Napo está Nuevo Rocafuerte, en dirección está Cabo Ballesteros, que es el último puente, confluencia del Napo con el Aguarico, hay un fuerte militar, al frente está Cabo Pantoja, ya Perú, más abajo están las plantas de perforación de Curaray. Antes de eso, desde Santa María, explotarán el petróleo que ellos dicen que han salvado. Mintieron, se lucieron, pero además de eso, recordemos lo que dice el gran escritor Anatole France, en un meme, en una cosa que le pasé a mi hijo hoy. Si 50 millones de personas creen una tontería, sigue siendo una tontería. O sea, 1000 oscuridades no forman una luz, sigue siendo 1000 oscuridades. Las responsabilidades que le vienen al Ecuador, la pérdida de esos recursos a un país dolarizado, nosotros necesitamos divisas. Estos yacus no dijeron al país que sus actitudes afectan a la dolarización del Ecuador, que nos ha salvado todos estos años de caer en las crisis vecinas, ¿no? Pero no, ellos han trabajado en función de una hipótesis, de un cálculo político, de engañarle al pueblo ecuatoriano, y cuando vengan los resultados, ellos no van a decir, bueno, no hay educación, no hay salud, no hay inversión, porque ese faltante ya no está. Además que ese faltante usted a los 1.200 millones tiene que sumarle el hecho del encadenamiento productivo que generaba, el empleo que generaba a locales y a estudiantes de geología, minas y petróleos, los transportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos deben responder por los defectos, ya que son los beneficiarios. ¿Y qué pasaría si otro Estado se aprovecha de esa riqueza? Se aprovechan. ¿Qué más va a pasar? Se benefician. ¿Cómo se benefician de la pesca ilegal de tiburones? Se benefician, pues. ¿Y allí cómo queda el discurso de ellos? Que a ellos no les importa porque van al llanto, que la agüita, que no sé qué. O sea, no tiene sustento. Ellos construyen falacias que luego las consuman y no las demuestran, no asumen responsabilidades. Franklin Soria les demanda que asuman responsabilidades por lo que impulsaron. Ahora están diciendo en el Choco Andino que todas las concesiones ahí son ilegales. O sea, que ellos son algo mucho más allá que la Corte Constitucional, mucho más allá que la Asamblea Nacional, mucho más allá que la Constitución. Ellos definen qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué les pasa? Claro, es que ellos dicen que son pueblos ancestrales. Ni son, si son tan mestizos como nosotros. Si No, Yacu Pérez era Carlos, pues, claro. Y era candidato del MPD, o sea, era tirapiedras antes de andar disfrazado de Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo anda? Claro, pero los pueblos más antiguos yo creo que eran Adán y Eva, y de allí surgió toda la humanidad según la cuestión bíblica. Mire, ahora, según la evolución, todo mundo es ancestral. Imagínese usted, ¿qué significa la ancestralidad? Si la ancestralidad se aceptase como pretende el señor Isa, resulta que el Tahuantinsuyo debe ser restaurado, punto 1. Y que como ellos llegaron de Bering, atravesando el estrecho de Bering, resulta que Alaska es también de los pueblos ancestrales. Y resulta que, si remontamos más, vienen desde Mongolia.
Bueno, qué confusión tan grande. Esa lógica no funciona en los estados modernos. Imagínese usted que le dijese en Europa que puesto que el Imperio Romano era todo el Mediterráneo, pues Italia va a reclamar sus territorios ancestrales. Imagínese, pero ellos construyen esas falacias acá. Y además otras tan terribles como el hecho de decir y de imponer y de pretender ser ellos quienes definan qué concesiones son legales e ilegales. ¿Y cómo debemos de movilizarnos en un territorio que es universal? Primero, el Estado es el dueño del territorio y el Estado ecuatoriano es unitario. Claro. Ellos no pueden aducir que sus tierras ancestrales van hasta el centro de la tierra, pues de una vez que atraviesen y salgan a la China y reclamen también allá propiedad, pues. Allá no les van a hacer caso en ese sentido. A ver, los efectos de la consulta desde el punto de vista político, más allá del recurso económico, más allá de lo que sería el beneficio para las arcas fiscales ecuatorianas. ¿Cómo queda el aspecto constitucional y también el marco jurídico? Porque la consulta determina, a lo mejor, no se extraiga en este sitio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Zamora Chinchipe? Provincia minera. Allá no postulan ellos porque pierden 5-1, o en Portobelo o en Zaruma. Pero los efectos políticos que usted de fondo me pregunta es que lamentablemente el debate político va a devaluar aún más. El debate aquel para mí fue desastroso. ¿Y por qué? Porque no pudimos medir si estos ex candidatos conocían sobre historia, geografía, economía. Las preguntas deberían ser puntuales. Por ejemplo, se me ocurre, candidato o candidata X, responda usted, ¿qué perdió el Ecuador con la venta de la bandera? Para ver si han leído historia, pues. Claro. O diga usted cuáles fueron los límites anteriores del Ecuador, o diga usted cuáles son las potencialidades geográficas de los puertos ecuatorianos, para ver si saben algo más del libreto que vienen enterándose 10 minutos antes. O la nueva venta de la bandera ecuatoriana a fuerzas que son y destruyen no solamente estados, sino poblaciones enteras. Pero este efecto que yo le estoy manifestando, Franklin, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo queda, por ejemplo, extracción minera en Zamora Chinchipe? Porque hablando de esta consulta, genera jurisprudencia, genera fuentes del derecho. Por supuesto. Es devastador porque ellos van a plantear una consulta popular antiminera nacional. Y como el pueblo asume que es bueno todo lo que proponen los verdes, les van a aprobar. Va a venir primero un efecto, una sarampión, una pandemia de consultas populares antimineras. 1. 2. Después de eso se va a proliferar en esos escenarios mineros o ilegales la minería ilegal. 3. Vamos a caer en el populismo ecologista. Populismo porque a grandes problemas como el calentamiento global, claro, que es un fenómeno mundial, se pretende, esa es la trampa, la suspicacia, la picardía del populismo, resolverlo con medidas rápidas y eficaces inmediatas. Populismo, ¿no? Es como querer curar un cáncer con una aspirina. Tómese 20 cada 10 minutos y se cura. Falso. Populismo, mentira. Igual el ecologismo. Cerrando la minería no se va a resolver. No va a decaer ni un 0.1 grado por ciento de calentamiento global, pero lo venden así. Entonces, ¿qué va a pasar? Proliferación de consultas populares, figuración del populismo ecologista y tercero, un rompimiento, un quebrantamiento de la seguridad jurídica que va a alejar aún más. Ya cayó el índice riesgo país, ¿no? Va a alejar la posible inversión nacional y extranjera, va a disminuir el empleo, este Ecuador se va a pauperizar, seguirán migrando los hermanos ecuatorianos, un país que vivirá de las remesas gracias a el populismo ecologista. Exactamente, quiero preguntarle una pregunta que es de orden de geopolítica de los recursos naturales, principalmente los recursos naturales del Estado ecuatoriano, la geopolítica de los mismos, porque los recursos naturales generan geopolítica. ¿Cómo es que una potencia económica y militar como China está en el sur del Ecuador? Cuando al sur del Ecuador decían no podemos ser potencia militar, y allí estaban los recursos naturales. Quiero consultarle algo. ¿Ustedes leyeron detenidamente la pregunta sobre esta consulta popular, Franklin? ¿En el Chocandino, dice usted, o en el No, Yasuní? no, en el Yasuní. Bueno, el Yasuní es el parque en general, Claro. es el bloque 43 de los 3 pozos del ITT. Entonces, allá hay una gran mentira, no es todo el parque, es simplemente el bloque 43 la consulta.
También hay una irresponsabilidad de la Corte Constitucional que permite esa redacción tendenciosa, eufemística, a un pueblo ecuatoriano que no está acostumbrado a leer, que quiere aprender realidad geopolítica o ecologismo a través de TikToks. Entonces, de problema, de fondo, hay un país desorientado que no le apuesta a la cultura, que no le apuesta a la educación. Las voces que generan debate son aburridas, nosotros resultamos aburridos, más divertido es un TikTok. Entonces, un país en esas consecuencias. Le aseguro que si usted en la isla Trinitaria hace una consulta de qué quieren, un dispensario médico o un estadio, pues usted ya sabe qué va a ganar, ¿no? El estadio. Lamentablemente. Ahora, en esta pregunta, porque yo la pude leer y hicimos un comentario aquí en Prensa Radial Noticias Planeta al Día. ¿Por qué la Corte Constitucional confunde el tema de Estado con el tema de gobierno? Porque es una Corte Constitucional de magistrados que tienen una tendencia ideológica muy fuerte y que además trata de sostenerse en el tiempo en un ambiente convulso políticamente y por lo tanto es preferible para los magistrados no responder ante el tribunal de la historia, que finalmente les juzgaremos, y responder solo a las presiones políticas emergentes. Por ejemplo, fue un gran error del gobierno actual haber dado el protagonismo a los Pachacuti, que tuvieron la presencia de la asamblea y que finalmente derivó a que el señor Issa tenga tanta fuerza política y creciendo, ya ha amenazado. Mientras el país está en elecciones, él amenaza con un paro nacional y esa lógica no se entiende. ¿Y qué es lo que decían los antimineros, sobre todo aquí en Loja? Que ellos van a hacer un paro nacional, ¿cómo es? Un paro antiminero nacional. Pero si el Ecuador ya de por sí está paralizado económicamente, suma más, es un paro. Claro, y bueno, a mí lo que me llama la atención y sosteníamos esa tesis, el resultado que se dé sobre la consulta del bloque 43, a lo mejor alguien podrá introducir un aspecto de reclamación o un aspecto jurídico, que una cosa es gobierno y otra cosa es Estado. ¿Cómo es que la Corte Constitucional, que es la llamada a hacer respetar la norma constitucional, se confunde en esa definición? Es función ejecutiva. El gobierno simplemente es el funcionario que va a ocupar el puesto de la función ejecutiva. Esa pregunta, a criterio personal, está mal elaborada y además de ello la Corte Constitucional falló en su apreciación en ese sentido. El problema es que el tribunal máximo que juzgaría ese error es el mismo tribunal que cometió el error. Entonces van a ser juez y parte los jueces y seguramente construirán algún eufemismo, algún laberinto jurídico, alguna jurisprudencia en base a elucubraciones y finalmente no pasará nada. O sea, lamentablemente claro, es así. Pero en derecho, no solamente el derecho nacional, sino el derecho internacional. Pero eso toma tiempo. Claro, toma tiempo. Mientras tanto el Ecuador deja de percibir. Claro. Mientras tanto ellos protagónicamente van a tener un escenario, ya reclamamos, ya salvamos la ranita, ya salvamos el agua. Mentira, si no han salvado nada. No han salvado nada porque Quito, la ciudad que ha defenestrado la posibilidad minera en el Choco Andino, contamina como 13 ríos. San Pedro, Pita, Machángara, Chiche, Pisque, Guayabamba, Pomasqui, Monjas, todos esos ríos mata Quito. ¿Dónde están los ambientalistas? No, y aparte de eso, por ejemplo, los ambientalistas nunca dijeron, le voy a poner un ejemplo, sobre la regeneración urbana de la ciudad de Loja, nunca dijeron nada sobre el tema de cómo estaban diseñados los sistemas de alcantarillado, de dotación de agua potable y de las aguas residuales. Nunca hablaron nada ni tuvieron una posición tangible sobre ese tema. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque eso no les genera simpatía popular. Ellos están donde genera simpatía popular. Claro, usted me dice, Franklin, usted quiere, yo tengo sed, ¿no? Franklin, ¿usted quiere un vaso de oro o un vaso de agua? Agua. Claro. Entonces, sobre esa simpleza trabaja el populismo. Sobre esa simplificación de la realidad trabaja el ecologismo. Entonces le hacen decir al ciudadano lojano
Perfecto, yo me opongo a la minería, por supuesto, pues porque en Loja hay otras actividades económicas, entre ellas burocráticas, que permiten sostener una ciudad. Pero vayan a proponer eso en Zamora y el resultado es otro. Claro, yo soy de la idea que yo creo que el pueblo ecuatoriano y principalmente los gobiernos seccionales debemos de comenzar a hablar de la geopolítica de los recursos naturales. ¿Para qué y cómo debemos extraer y vender también los recursos naturales? Y una cosa también hay que exigir, algo que hizo Lenín Moreno, que debe ser corregido, ¿no? Él les dio carta blanca nuevamente a las ONGs. Entonces, eso debe ser investigado. Las ONGs deben demostrar a quiénes, cuánto, cómo financian, y esos señores a ver si por lo menos están pagando impuestos, ¿no? Porque como son donaciones, pero ellos las donaciones no lo hacen para recuperar un territorio, sino para proyectarse políticamente. Claro, claro. Y ahora encuentro la razón de lo que usted acaba de manifestar, Franklin. ¿Por qué no dijeron nada de las aguas residuales de Loja? A lo mejor si decían algo, se les acababa el sueldito internacional. Y las simpatías populares, pues, ¿no es cierto? Porque ya toca confrontar, analizar, proyectar. Muy bien, Franklin. Ha sido un placer haberlo entrevistado sobre el tema minero y creo que de aquí en adelante se abre una gran discusión sobre los recursos naturales. Sobre la geopolítica. Y la geopolítica de los recursos naturales y la forma y la minería, de cómo tiene que ser de una forma civilizada. Algunos dicen hay que ser amigables con el planeta. No, hay que buscar las mejores alternativas saludables al planeta, porque caso contrario, el planeta va a expulsar a la humanidad, porque el planeta se defiende de los humanos, nosotros somos los grandes depredadores por ejemplo, de esto. El ecologismo nunca ha señalado lo siguiente: la causa fundamental de la contaminación global es el hiperconsumismo. Claro. Es un hiperconsumismo que implica que las fábricas consuman energía valiosa, difícil de producir, para producir cosas que no son necesarias para el ser humano. Un buen ejemplo, el tema de la película Barbie. ¿Por qué tendríamos que usar camisas o camisetas rosadas? Pero como es un boom generado por el hiperconsumismo, hay que usarlo. ¿Qué pasa con esas cosas? Generan basura que contaminan ríos y mares. Pero como eso afecta los intereses de los financistas, de los populistas ecológicos del Ecuador, eso no se topa. Vámonos contra la minería. Disculpen, los ecologistas deben saber que la ciudad es patrimonio del Ecuador, Quito, Cuenca, Patrimonio Cultural Ecuador, Zaruma, Patrimonio de la Humanidad, Quito y Cuenca, son gracias al boom minero de la colonia, sobre todo Zaruma, si no eso ni existía. Entonces no pueden desconocer a la minería, solo en su supina ignorancia, en su agresividad, la quieren suspender. Claro, porque habría que preguntarles a ellos de dónde Atahualpa le dijo a los españoles: les doy hasta donde alce mi brazo, llena la pieza de oro. El oro no salía. No caía de los plátanos. Claro, ni del cielo, sino que alguien tenía que hacer el trabajo de sacarlo. Franklin, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Un honor, muchísimas gracias. Muy buena. Gracias. Franklin Soria, sobre la prensa minera, hablando lo que hemos consultado sobre la consulta que se le hizo al pueblo ecuatoriano y también la geopolítica de los recursos naturales. Tenemos que comenzar no a divagar, sino a analizar profundamente ya temas constitucionales y jurídicos secundarios y que los gobiernos seccionales comiencen a generar y a establecer ya su Secretaría de Recursos Naturales de cada una de las jurisdicciones cantonales para saber el manejo y la política de Estado que tienen que tener los recursos naturales, entre ellos la agricultura y ganadería. Vamos a ir a la pausa comercial. Muy bien. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día.